Queridos y amados saltadores y compañeros del camino, aquí nos encontramos de nuevo y hoy os traigo unos textos sagrados que son muy conocidos. Se trata de la resurrección de Lázaro. Está dentro de este tiempo de Cuaresma que nosotros celebramos como esta Cuaresma cuántica. Y hoy más que nunca vamos a darle un sentido cuántico a esta resurrección de Lázaro. En realidad no es que lo haga yo en estas palabras, sino que si verdaderamente leéis los textos, os vais a dar cuenta que esto es justo lo que hizo Jesús. Lo que ha sucedido es que nos hemos perdido la luna mirando el dedo que señala la luna. Nos hemos perdido toda la grandeza de este suceso mirando a un hombre que sale de una tumba. La grandeza está más allá de esta experiencia. Aunque en realidad las dos cosas suceden. Así que hoy nos vamos a preparar sobre todo para que el día de esta enseñanza sea algo que nos ayude a desaprender, a liberarnos de creencias antiguas, de códigos antiguos, a que nos podamos abrir a una nueva forma de percibir la vida. Y esto es así porque la palabra resurrección no pertenece a la tradición cristiana, sino a la tradición judía. En tiempos de Jesús, los judíos tenían la creencia de una resurrección universal en el fin de los tiempos y unían esta creencia también a la creencia del premio y el castigo según tú hubieras vivido. Así que se unía el premio y el castigo con la resurrección al final de los tiempos. Y esta creencia fue utilizada o seguida un poco diferente por la comunidad cristiana. Y me voy a permitir comentar unas palabras de Pablo, que como sabéis, él anteriormente era un gran judío llamado Saulo. Y en la carta a los Romanos capítulo 8 vais a ver cómo él habla de que el cuerpo, aunque esté muerto, cuando se libere del pecado y gracias al Espíritu, ese cuerpo va a poder resucitar de entre los muertos y el Espíritu dará la vida al cuerpo mortal. Esta ha sido la interpretación de Pablo o su sentir de lo que era la resurrección del Cristo también. Y así lo hemos recibido en la tradición cristiana. Es difícil de comprender qué hay detrás de estas palabras, y más si estás dentro de una tradición judía. ¿Qué es entonces dar la vida a un cuerpo mortal? Y dice Pablo, igual que Jesús resucitó. Y todo esto además lo podemos unir o mezclar con la resurrección de Lázaro, que fue una persona, amigo íntimo de Jesús, que murió. Y después de estar 4 días dentro de la tumba, más los anteriores días que sucedieron antes de meterlo a su sepulcro, entonces llegó Jesús a su pueblo, a Betania, y lo liberó de la muerte. Lázaro salió de su sepulcro caminando.
cuando en realidad ya estaba oliendo, ya olía, ya estaba en descomposición su cuerpo. ¿Qué es lo que hemos de entender de toda esta información, de todos estos sucesos? Quien desee leer Juan 11, vais a ver cómo Jesús, cuando le da la información de que Lázaro estaba enfermo, él, en vez de irse hacia Betania, se queda tranquilamente en donde estaba sin emprender el viaje. Y lo único que dice es: esta enfermedad de Lázaro no es mortal, solo es para dar gloria a Dios y también para dar gloria al Hijo de Dios, que será glorificado. No sé si recordáis las palabras de aquel ciego de nacimiento que también Jesús le liberó de la ceguera y dijo exactamente lo mismo. Este hombre solo está para dar gloria a Dios. Así que tanto el ciego de nacimiento como la muerte de Lázaro solo han sucedido para que luego Jesús pueda realizar un milagro. Y a través de ese milagro se da gloria a Dios. Y a través de eso muchas de las personas abren la conciencia o creen. Ya cuando Jesús decide ponerse en marcha, le dan la información de que Lázaro ya había muerto, pero él aún así pues se dirige hacia Betania porque les dice: no ha muerto, solo está dormido y voy a despertarlo. Y cuando los discípulos le preguntan: ¿ah, sí? ¿En serio? ¿Solo está dormido y se va a poner bueno? Entonces Jesús les dice: no entendéis nada, claro que está muerto. Y me alegro de que esté muerto y de no haber impedido su muerte, porque todo esto será para vuestro provecho y para que creáis. Vámonos para allá. Y cuando llega a Betania y se encuentra con Marta, la hermana de Lázaro, Marta le dice: si hubieras estado antes, Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Entonces Marta le responde según la creencia judía. Dice: sí, claro, maestro, yo ya sé que resucitará el último día. Pero entonces Jesús le dice: no es el último día. La resurrección es ahora. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y aunque mueras, vivirás. Y si crees en mí, si vives, no morirás nunca más. Esta es la gran enseñanza del día de hoy. Lo otro, si Jesús espera que Lázaro se muera, si está en descomposición, si Lázaro sale de la tumba, todo eso solo es los acontecimientos que hacen que las gentes crean que Jesús es alguien especial. ¿Y para qué sirve creer en alguien especial? Para convertirnos en seres obedientes, dependientes, para darle todo el poder a ese ser. La respuesta de Jesús no es esa. Dice que su respuesta es: si crees en mí. Y hemos de tener presente que Jesús, Yoshua, no existía desde el yo, no existía desde el mí, existía desde el estado de unidad con el todo. Entonces este mí solo forma parte de un lenguaje. Cuando Jesús dice: si crees en mí, crees en la vida, crees en la luz, crees en ti, crees que tú eres uno con la vida, crees que tú eres uno con Dios, crees que Dios y tú sois solo lo mismo. Si crees todo eso, cuando mueras, no morirás nunca más. Entonces, lo único que está haciendo Jesús, haciendo este milagro, es ayudar
a que las gentes que están presentes en el milagro se abran a lo desconocido, se abran a la nueva conciencia, se abran a las posibilidades infinitas que pueden suceder en la tierra, que se liberen de los códigos antiguos y que a partir de ahí puedan abrirse también a la posibilidad de no volver a morir nunca más, que no es otra cosa que decir se acaba el karma, nunca más te tienes que reencarnar, nunca más vas a volver a renacer en un cuerpo físico. Los cuerpos físicos todos mueren. Lo único que puede hacer un cuerpo es iluminarse y pasar al estado en el que ya nunca más hay que morir. Y en los grados de iluminación hay diferentes frecuencias de la materia. Por eso hay tantos diferentes cuerpos físicos, no físico de la materia. Hay el físico material, pero también hay el físico astral, el físico causal, el físico etérico. O podemos hablar de física de tercera dimensión, que es la materia, o físico de cuarta, o físico de quinta, o físico de sexta. Entonces, ¿a qué cuerpo pertenecía Jesús en aquel momento en la tierra? ¿Cuál es el cuerpo que pertenecen, por ejemplo, los ángeles? ¿Cuál es el cuerpo de los maestros intraterrenos? ¿Cuál es el cuerpo de los seres elevados de la galaxia de Andrómeda? Los cuerpos son de diferentes materias. Por eso os estaba comentando que hoy es un día para romper creencias, para romper estructuras, para romper formas y percepciones de vivir de una forma limitada. La resurrección de Lázaro fue un signo total de contradicción, de que podía suceder algo que la mente no entiende. Ni tan siquiera Marta, la gran admiradora y seguidora de Jesús, lo entendía. Hoy nosotros también necesitamos de los milagros para que se pueda liberar o desprendernos de todos los códigos limitantes a través de los que vivimos. Los milagros sencillos muchas veces son simples sincronicidades, que ya son los milagros de cuarta dimensión. Pero hay muchos otros milagros que se ocultan y que no se difunden ni tan siquiera por las redes o se tachan de manipulaciones. ¿Cómo creéis que es una materia que puede caminar sobre las aguas? Por no decir, ¿qué pasa con la resurrección de Jesús? ¿Qué tiene eso que ver con la resurrección de la carne? Si la carne de Jesús no resucitó, lo único que pasó es que se desintegró. Se convirtió en una pequeña bomba atómica que impregnó todo el sudario. Pero que luego, evidentemente, podía materializarse. El alma de Jesús entraba en otro tipo de materia, una materia ya astral, que por propia decisión podía volver a materializarse en materia física. Así que, ¿qué es la resurrección? Y si estamos llamando resurrección a cosas muy diferentes. Si me lo permites, te propongo que aún así hoy sientas tu cuerpo físico como un espacio sagrado que no te pertenece. Le pertenece a la Madre Tierra y que ha tomado la forma que tu alma le ha dado la impronta. El alma es como la idea de una forma física, así que tu forma física está a tu servicio. Y en la medida
que tu alma se eleve, es posible que tu forma física también se vaya transformando biológicamente, activando su ADN y pudiendo realizar milagros a través del físico. Nuestro cuerpo físico hoy día está a nuestro servicio, transformándose, mutando en la medida que nosotros nos vamos transformando. Lo físico está en mutación. Por eso es que quizás también podremos llegar a caminar sobre las aguas, o quizás también podremos llegar a realizar milagros y curaciones. Y desde luego que podremos llegar a tener multidimensionalidad o bilocación o entendimiento de otras lenguas o telepatía o capacidad de sanación canalizada y de comunicación canalizada con otros planos de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Estamos resucitando? No, estamos mutando físicamente, estamos mutando. Y en estos cuerpos físicos que están manifestándose con unos campos vibracionales totalmente diferentes a lo de hace unos años, se corresponde también al cambio vibracional del cuerpo físico de nuestra madre tierra, Gaia. Y estamos abriendo la posibilidad de no reencarnar. Estamos entrando en el tiempo de la Edad de Oro, donde vamos a traspasar la necesidad de volver a reencarnar. Los que decidamos retornar a la Tierra, ya no vamos a retornar porque estamos sometidos a un karma, sino porque vendremos a hacer una labor, un servicio o a vivir una experiencia sin karma. El cuerpo físico de Jesús explotó de tanta luz y de tanta fuerza, de tanta conexión con el que estaba conectada su alma y su cuerpo físico. El cuerpo de Lázaro fue un cuerpo que ya estaba en descomposición, pero gracias a la actuación de la luz, del espíritu, de la fuerza, ese cuerpo físico volvió a acoplar a la vida. Así que la resurrección de Lázaro es desde lo físico, la resurrección de Jesús es más una materialización desde el astral. ¿Qué deciros? Respira, ama tu cuerpo físico y ámate a ti, sabiendo que estás en un proceso de mutación, en un proceso de liberación de creencias antiguas, en un proceso en el que pueden existir muchos milagros. Vibra en una nueva frecuencia, en una nueva conciencia y descubrirás quién eres.